Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La concentración mediática de Internet, de las telecomunicaciones en su conjunto, por supuesto que tiene una afectación en la pluralidad, la diversidad, pero también afecta el bolsillo de las y los consumidores. Hay como un efecto dominó. ¿Cómo estamos en materia de concentración de medios y de todos estos servicios que ahora disponemos, por ejemplo, en línea aquí en México? ¿Hemos avanzado o retrocedido? ¿Qué se ha hecho al respecto para revertir esta concentración que llegamos a tener muy aguda en los medios tradicionales, pero que parece que continúa en los medios digitales? Pues de esto vamos a hablar en entrevista con el doctor Rodrigo Gómez. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y es coordinador de diversas investigaciones sobre la concentración mediática. Hace algunos días presentaron un estudio muy reciente al respecto y sobre ello vamos a hablar. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados de la agenda de medios, Internet, telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia mañanera que el gobierno federal tiene planes para apoyar al cine nacional, a las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a los medios públicos. Detalló que será la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza quien próximamente informe al respecto. Hay también un programa para impulsar el cine nacional, no como era antes, porque hubo un cambio también de la visión cultural. Durante todo el periodo neoliberal también había esta visión de que las y los mexicanos y nuestras culturas y las culturas que dieron origen a México había que borrarlas. Y justamente en el periodo del presidente López Obrador, el cine apoyó muchísimo cine de directores que vienen de pueblos originarios, y eso se va a mantener. Pero hay un plan para el cine nacional. Le comento a Claudia que venga. Hay un plan para apoyar a las escuelas del INA y del INVAL, que fue un compromiso que yo establecí a través de Claudia con los estudiantes y los profesores. También para apoyo al cine y también a los medios públicos. También van a recibir un apoyo. También en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aunque se tarda, la justicia llega y el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y otras empresas, debe pagar los millones de pesos que adeuda de impuestos. También tiene un estilo y tampoco vamos a estar cayendo ahí en la... Él está buscando pues cobertura, yo creo, en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe. O sea, a lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega. Entonces, él, como cualquier ciudadano mexicano o mexicana, pues tiene que pagar sus impuestos. En los últimos días se han presentado cambios de titulares en medios públicos. Fernando Chamizo, exdirector de Radio UNAM, fue nombrado titular del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. A su vez, la actriz y conductora Fernanda Tapia ocupa desde el 1 de diciembre la Dirección General de Radio Educación y Georgina Tapia, exdirectora de la radio del Instituto Politécnico Nacional, es la nueva directora de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Conocer a las audiencias es uno de los primeros pasos para generar más contenidos de calidad, así lo dijo el director de Canal 44, Gabriel Torres, durante la presentación de su libro El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, un estudio de audiencias, alfabetización y trabajo en red. Bajo el marco de la 38ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Torres Espinosa dijo que luego de la pandemia, el mundo volvió a reconocer la importancia de los temas científicos, pero consideró que todavía es necesario fortalecer las formas en las que se transmiten estos mensajes. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una producción que se transmite en decenas de estaciones de radio y canales de televisión, entre ellos TV UNAM. También en la FIL, Canal 44 presentó la docuserie Revolucionaria, realizada con inteligencia artificial. La producción contiene 6 episodios de 24 minutos, en la cual se abordan los avances de la inteligencia artificial y otras tecnologías similares en temas como la salud y la educación. Pues ya está lista, ya está empaquetada para que se pueda transmitir.
y para que esté disponible también en todas las cadenas culturales. Pues, ya estamos a nada de estrenarlo, me imagino que el doctor Gabriel prepara también por ahí un gran lanzamiento. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Gómez. ¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto tenerte aquí nuevamente en Media 20.1. No, el gusto es mío, siempre es muy placentero venir aquí a TV UNAM a hablar de estos temas y otros, y por supuesto tener una conversación con las audiencias de TV UNAM. Bueno, y para dar cuenta de este estudio que tú coordinaste, platícanos de entrada dónde se publicó este estudio antes de entrar al fondo ya de los datos que son realmente contundentes. Mira, es un proyecto muy interesante a nivel internacional. Estamos hablando de un estudio comparado de 40 países que encabeza la Universidad Carleton en Canadá. Este es financiado por lo que sería el CONACYT de ese país y encabezado por Dwayne Witzek, un estudioso de los medios y la economía de los medios, que encabeza este proyecto que tiene un presupuesto de 2.5 millones de dólares canadienses. Y a nosotros nos tocó hacer justamente lo que tiene que ver con la concentración en México. De acuerdo. Fue un estudio que les llevó, supongo, un tiempo importante porque quizás, digo, me adelanto, pero quizás uno de los graves problemas que tenemos en México es la falta de información. Totalmente. Definitivamente es un gran reto hacer este tipo de estudios por lo que tú señalas, pero al mismo tiempo, y aquí sí hay que ponerle una palomita al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, tenemos un banco de datos que ese instituto ha creado y que ofrece de manera abierta, no todos los rubros, pero sí una información muy sólida para construir justamente este informe. No todo, pero ha sido de gran ayuda. Yo recuerdo, tú y yo hicimos un artículo por ahí del 2011, 2012 sobre la televisión de pago, justamente de concentración, y era dificilísimo encontrar información. En ese rubro, en la actualidad, tenemos toda la información gracias a ese banco de datos del IFT. Ah, mira, ese es un buen apunte y esto tiene que ver finalmente con estas decisiones que se han venido tomando en relación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de pues estas decisiones que han buscado que se revierta pues la creación de un órgano autónomo y que pues, todo esto se concentre en el gobierno federal. Pero la transparencia ha sido en este caso uno de los beneficios de todo ello. Bueno, en la época analógica, que nos tocó estudiar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablábamos de la enorme concentración mediática, sobre todo en televisión y en parte de la radio. Incluso hasta en los periódicos impresos, pues valga la redundancia, porque ahora se habla de periódicos digitales, se veían estos fenómenos de concentración. ¿Qué te parece, Rodrigo, si primero hablamos pues, de los medios tradicionales? ¿Qué tanto hemos avanzado o no en este terreno? Es decir, avanzar es de que haya más competencia, que haya más pluralidad. El caso más agudo era el de la televisión. ¿Cómo estamos en televisión abierta y de paga? Mira, en el caso de la televisión en abierto, hay un decrecimiento de la concentración, gracias obviamente a la tercera cadena y a las licitaciones que se han venido otorgando en los últimos años, que coincide obviamente con la reforma a la Constitución que tiene que ver con medios y telecomunicaciones y a la nueva ley y a la creación del IFT. Entonces, en ese sentido, sí ha decrecido, sigue habiendo una concentración alta en clave de estándares internacionales. ¿De Televisa en este caso? ¿O sí, del duopolio televisivo? Del duopolio, pero Televisa, entra Imagen, entra Canal 6, entonces se empieza a repartir en cuanto a ingresos, porque también hay varias métricas que utilizamos. En este caso, que tiene que ver con los ingresos que reciben estas por concepto de publicidad, el pastel se ha estado repartiendo y por tanto la concentración ha bajado en uno de sus índices más importantes. En el índice del CR4 pues sigue altamente concentrado, es decir, 4 empresas concentran más del 90% de los ingresos por concepto de publicidad. Pero si esto lo comparamos con hace 20 años,
estamos ya en otro escenario menos concentrado. Nosotros podemos ver que también la televisión, al ir en declive, pues es muy difícil que sigan entrando jugadores al negocio de la televisión en abierto vigorosamente. Sí. Eso no quiere decir que sigan entrando, sí siguen entrando, pero no a un nivel de una cadena nacional. Recordemos el caso fallido de Radio Centro, ¿sí? Que al final no tuvo el dinero para pagar la licitación que se había comprometido a pagar, pero en ese rubro en específico podemos decir que no estamos tan peor como hace 10 años. Ya. Ahora bien, todavía el instituto, digamos en esta fase pues que le tocó desarrollar por mandato de la Constitución, determinó que, por ejemplo, Televisa, y así todavía hasta el momento sigue siendo esto que le llaman agente económico preponderante. ¿Por qué Televisa sigue en esa característica, pues, o en esa, ¿cómo le podríamos llamar? Regulación específica. Porque sigue concentrando más del 50% del mercado de la publicidad de la televisión y teniendo los accesos, ellos dicen, y la cuota de pantalla de audiencias, ¿sí? Lo ideal sería que bajara del 50% para que uno empezara a pensar de quitarle las medidas asimétricas y la etiqueta de agente preponderante, ¿no? Claro. Ahora, ¿y en televisión de paga cómo estamos? En televisión de paga, pero sobre todo aquí estamos hablando en clave de suscriptores, fue en contrasentido. Y ahí es uno de los grandes fallos, por así decirlo, de nuestra ley secundaria con la famosa cláusula Cablecom, que era el 9º transitorio de esa ley, que dejaba a las empresas de telecomunicaciones o de televisión de pago de fusionarse o hacer compras de empresas de telecomunicaciones sin pedirle permiso al IFT. Ahora, este fue un fallo importante también por parte del regulador de no intentar quitar esa cláusula. Y también, obviamente, del legislador. El legislador al final fue el que la promueve. O sea, la idea era favorecer a Televisa, ¿no? Decían favorecer a Televisa para debilitar a Telmex, Telcel, ¿no? De Slim. Efectivamente. Y en ese sentido se crea mayor concentración. Fíjate, de los 22 sectores que nosotros tenemos, el único que ha ido hacia arriba es el de la televisión de pago, sobre todo del sector de las telecomunicaciones, porque también este informe intenta plantear que todos estos servicios tienen que ser pensados en clave de una economía de medios en red, ¿sí? Porque ya todos están interconectados y obviamente facilitan una serie de sinergias económicas entre unos y otros. Es decir, las telecomunicaciones, al ser ahora sí que los tubos o al ser la infraestructura por la cual corren ahora gran parte de todos los contenidos, es la infraestructura clave, obviamente, ¿no? Y en este sentido, las telecomunicaciones y en el caso específico de televisión de paga, es el único que se ha ido para arriba de manera importante. Entonces, incluso varias veces se le solicitó al IFT que declarara también a Sky y a Televisa en ese sector como preponderante. Claro, y finalmente no ocurrió porque pues también dicen que se ha estancado, ¿es cierto el crecimiento de la televisión de paga antes de irnos al corte? Sí se estancó, pero casi supera o es el servicio de telecomunicaciones más concentrado de todos. Ya. Bueno, entonces ese es un apunte. Y ahí Televisa pues es el que domina, ¿no? Ahí es el que domina, totalmente. Exactamente. O sea, sigue dominando en televisión abierta, más de 50, y sigue siendo también dominante en la televisión de paga. Bueno, tenemos ya que hacer un corte, pero por favor no se vaya porque vamos a seguir hablando ahora de lo que está pasando en el mundo digital, donde la concentración, fíjese que ha encontrado el doctor Rodrigo Gómez, es mucho mayor.
Quédese, los datos le van a sorprender. ¿Has escuchado que la lactancia materna es esencial en el bienestar de niñas y niños? Está comprobado que alimentarles con la leche materna en sus primeros años les asegura su salud y su supervivencia. Aporta todos los nutrientes, vitaminas y minerales que las y los bebés necesitan. Además, amamantarles estimula el crecimiento y desarrollo de su boca y mandíbula, beneficia la crianza, el vínculo con su madre y la familia. Es el único alimento que requiere durante los primeros 6 meses de vida y complementa su alimentación en los 2 años de edad. Entonces sí es beneficiosa, pero ¿qué más se necesita para fortalecer esta práctica? Se necesita un asesoramiento para las futuras madres y padres sobre las herramientas adecuadas y sobre todo que el gobierno y la sociedad la promuevan y la protejan. Desde el gobierno y los sectores privado y social se impulsan políticas que crean condiciones propicias para que las madres trabajadoras continúen con la lactancia. ¿Qué más podemos hacer? Recordar que la lactancia es una práctica natural que beneficia a niñas y niños y permite que las mujeres, sus hijas e hijos ejerzan este derecho a la alimentación en libertad. Respeta a quien está amamantando, brinda oportunidades para que sus entornos sean espacios seguros para esta práctica. Trabajemos para asegurar, promover y proteger la lactancia materna en todos los espacios. Aporta al desarrollo de niñas y niños en primera infancia, nos toca a todas y a todos. Recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos de regreso en Media 20.1 hablando con el doctor Rodrigo Gómez sobre la concentración mediática de las telecomunicaciones del mundo de Internet. Y Rodrigo, antes del corte, platicábamos, sí, ya, ok, dejamos el tema televisión abierta, televisión de paga, medios tradicionales, ¿no? La radio, pues no hay tanta concentración, pero aquí lo interesante es de que en su investigación encontraron que todo lo que es el mundo digital ahora se encuentra mucho más concentrado. Antes de entrar, digamos, también ahí en detalle, ¿cómo andamos en telefonía? También no ha bajado la concentración, ¿no? América Móvil en telefonía móvil, Telmex en telefonía fija. Efectivamente, aquí todos los otros sectores, es decir, telefonía fija ha bajado considerablemente. Incluso ahí hasta podría quitársele a Telmex ser agente preponderante en telefonía fija. También en internet fijo. Ahí sí las medidas asimétricas y el intentar generar competencia entre pocos, pero se ha conseguido. Pero ahí el que domina, perdón, en internet es porque va empaquetado, ¿no? Con Televisa en el Triple Play. Están muy parejos, o sea, sigue siendo Telmex, el de internet fijo. A través de Prodigy, ¿no? Ya no se llama ya Prodigy. Ya ni siquiera se llama así, ¿no? Pero sigue dominando. Televisa, gracias al empaquetamiento. Infinitum, claro. Total Play, Televisa y Megacable, al tener paquetes de televisión Triple Play, ahí le restaron mucho cuota de mercado a Telmex. Entonces, ahí podemos decir que hay 4 jugadores importantes y es un mercado consolidado de 4, en donde sigue habiendo una alta concentración y no se ha podido bajar más que muy poquito, es obviamente en la telefonía móvil y en el internet móvil, en donde América Móvil sigue siendo el rey y ha generado efectos de desinversión, por ejemplo, para el caso de Telefónica, que no necesariamente todo se le debe de atribuir al papel dominante de Telmex, porque también ellos en clave de estrategia internacional han optado por esa opción, y AT&T no ha podido rebajarle lo que se esperaba con todo y lo que significa una empresa de ese tamaño. Sí, ¿no? Una empresa global, ¿no? Y ahí yo creo que sí el regulador ha fallado en hacer una regulación asimétrica más fina, fíjate, por mercados. Y obviamente también al generar o al impulsar a Altán Redes y a las empresas que ahora van a ser del Estado, ¿no? Claro. Sí, ahí se aplica esto de
Pues es parte del anuncio, ¿no?, de América Móvil de que todo México es Telcel. En ese sentido, todavía hay retos importantes. Bueno, ahora nos encontramos con que los consumidores, las audiencias tienen acceso a plataformas como Netflix, que es el streaming pues, de video en línea, a música a través de Spotify, a los buscadores como los de Google, pero ahí se están dando fenómenos terriblemente contrarios a la competencia. Sí, justamente estos son los focos rojos. Si nosotros planteamos un semáforo de la concentración, donde hay focos rojos, no amarillos o naranjas, son en estos sectores, ¿sí? Los buscadores. O sea, buscadores Google hasta arriba, ¿no? Sí, motores de búsqueda, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con navegadores. ¿Ahí cuánto? ¿De cuánto porcentaje? Estamos hablando de más del 90%. Wow, o sea, el 90% de las y los mexicanos que tenemos acceso a los buscadores usamos Google. ¿sí? De acuerdo. Como motor de búsqueda. El navegador de Google, el Chrome, también está a esos niveles. Ya. Entonces, ahí es donde tenemos que poner ahora mucha atención, sobre todo porque esto no solo sucede en México, sino en todo el continente y también en Europa. En Asia, los chinos ahí entran en competencia con los gigantes tecnológicos estadounidenses. Pero lo que sería el mundo occidental está dominado de manera altamente por los gigantes tecnológicos estadounidenses. Ahora, Netflix, por ejemplo. Netflix, que está... Esto es lo que le llaman las OTTs, ¿no? Sí, ahora en México tiene un 60% de cuota de mercado, ha venido bajando porque se han incorporado varios jugadores. Y aquí también la gran pregunta es, ¿quién regula Netflix? Claro. ¿Sí? Ya lo dejamos casi operar más de 10 años y nadie ha levantado la mano. Claro. Y es muy importante también plantear algún tipo de estrategia en este sentido. ¿sí? No la tenemos, ¿verdad? Es decir, el gobierno, el poder legislativo no han actuado para acotar aquí en México a las plataformas. Desde mi perspectiva, yo creo que ahí entre el IFT y la COFESE debía haber habido alguna fuerza de tarea conjunta para plantear el caso. El IFT hizo algunos estudios al respecto, pero siempre planteando de que había que dejar que por sí mismo se fuese acomodando ese mercado. También es verdad que es avasallante la inversión que están haciendo y por eso no lo quieren tocar. Estamos hablando que Netflix solo en el 2022 invirtió $300 millones. Amazon Prime en años consecutivos ha invertido $100 millones. Entonces, ese tipo de inversiones son muy sustanciosas para el sector y también de alguna manera desarma, gracias a su cabildeo, iniciativas en el sentido de regularlas. Ahora, la música en línea, por ahí yo vi que tenían también una medición con Spotify. Spotify domina casi el 80% del mercado, ¿sí? También es muy, muy alto. Entonces, todos estos nuevos servicios, por así decirlo, que tienen que ver con el Internet, nosotros hablamos de tres capas. Una capa es la de las telecomunicaciones, otra capa es la de los medios tradicionales y medios digitales, las que tienen que ver más con los contenidos, y ya después todo el mundo de Internet que tiene que ver con las OTTs, con las aplicaciones. ¿sí? Y esta capa, que es la más novedosa ahorita, es la más dinámica, pues es la más concentrada. Claro. Sí, y es donde estamos la mayoría de los usuarios. Prácticamente han arrebatado también el tiempo que antes destinábamos a la televisión, la lectura de los periódicos, escuchar la radio. Ahora estamos en estas plataformas. En algunos segundos que nos quedan, Rodrigo, ¿qué hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Mira, nos corresponde hacer mucho en clave de protección cultural, ¿sí? De promoción de la diversidad cultural a través de toda esta infraestructura. También pensar a toda esta infraestructura como habilitadora de derechos humanos, es fundamental, es estratégica, y por supuesto también pensarlo como una palanca económica para el desarrollo del país. Entonces, esto que nosotros llamamos economía de medios en red,
tiene que ser pensada transversalmente por el gobierno mexicano. Debe de haber una inteligencia muy importante en clave de regulación justamente para no inhibir estos mercados, pero al mismo tiempo pensarlos como estratégicos culturalmente y en términos de soberanía. Sí, por supuesto, porque vaya que estamos enriqueciendo a las plataformas. ¿Se podrá después consultar este estudio en línea? Sí, está en línea, lo tenemos en internet. Les ponemos ahora en pantalla la dirección. ¿Va a aparecer? Al mismo tiempo ya subimos materiales en español porque este estudio está publicado en inglés porque justamente tiene un alcance global. Y tenemos también ya la traducción del resumen ejecutivo, algunas infografías que dan la información más importante del reporte para circularlo y ojalá que los tomadores de decisiones que en estos momentos están por reorganizar el sector, por hacer un plan nacional de desarrollo, lo utilicen para pensar justamente en clave estratégica a este sector. Sí, la toma de decisiones. Muchas felicidades por este estudio, Rodrigo Gómez, y a todo el equipo que lo hizo posible. Y pues a consultarlo, todas finalmente estamos involucrados en estos consumos de contenidos audiovisuales de estos servicios. Te agradezco mucho, Gabriel, por esta invitación y ojalá puedan revisar el estudio. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a usted. Gracias también a este gran equipo que hace posible Media 20.1. Nos vemos la próxima semana.